Bueno, continuamos ahora con otro tema, que como pueden leer pues es el uso del sonido en la obra de Gaudí, concretamente, aunque un pequeño repaso por los elementos principales de su obra, pero en comillas, y con una característica, digamos, muy interesante, que es el hecho o la constatación de que Gaudí prevé, es decir, diseña un sonido y por tanto es un sonido previsible, pero para generar una música, al contrario, no previsible, azarosa, etc. Yo entré, digamos, con el tema de Gaudí la música a través del proyecto de las campanas de la Sagrada Familia, que es un proyecto muy grande porque se trata de fundir solo para una de las fachadas 84 campanas y estoy desde el 2016 trabajando en ello y he fundido ya alguna de esas campanas, pero es todo lo contrario a lo que voy a exponer hoy. Es decir, aquellas campanas son campanas donde la música ha de estar absolutamente prevista, es decir, el sonido está previsto, pero la música también, y por tanto es una acción racional del ser humano o el intérprete. Aquí no, aquí es el azar, la naturaleza, etc. A ver si se activa. Antes, por eso, de empezar a hacer una pequeña señalización de Gaudí, como ya más o menos he introducido en la conferencia anterior, se plantea, digamos, científicamente, pues el estado del arte, conocer los orígenes de todo lo que él trata. Y lo primero que él también trata es decir, bueno, ¿cuáles son los orígenes de la profesión del arquitecto? En este sentido, él se reconoce como vitruviano, aunque añade y rectifica y amplía alguno de sus decálogos, pero él, cuando le preguntan cómo es que se entretiene como arquitecto con temas ya no de acústica de locales, que la acústica arquitectónica es una cosa de la cual entre sus colegas, junto con la hidráulica, que hemos visto antes, son sus dos especialidades reconocidas por sus colegas, que son la hidráulica y la acústica, ¿no? La acústica arquitectónica. Luego él, evidentemente, se hará investigación durante 10 años, que es más de lo que tardó en sacarse la carrera de arquitecto, pues estudió durante 10 años acústica también musical, ¿no? Entonces ahí él justifica pues que el mismo Vitruvio ya dice que no solo hay que saber la acústica arquitectónica conocida o normal en la arquitectura, sino también la musical, también por un tema de conocer una teoría de proporciones alternativa, la armonía universal, que luego Mersenne desarrollará y digamos hará sus aportaciones filosóficas a todo este tema, pero Vitruvio ya lo dice y Gaudí, cuando se lo preguntan, reacciona diciendo: Vitruvio ya habla de música en la arquitectura, como una doctrina especial que ha de saber conocer el arquitecto, no como intérprete, sino como conocedor, más bien musicólogo sería. También vamos a hacer un pequeño repaso rápido de las obras. Las que tienen que ver con la música casi son todas, porque no hablaré, digamos, de pues, el órgano del Palau Güell, el órgano de la cripta de la Colonia Güell o el mismo órgano de la cripta de la Sagrada Familia y finalmente el órgano definitivo y final de la Sagrada Familia, que serían como elementos de organología clásicos, ¿no? Sino pues lo que empieza de hecho en comillas, que es el kiosco, y este otro eco también posterior con el encargo del capricho, ¿no? Con el contrapeso de las ventanas. Pero después, también a nivel de construir un instrumento, diseñar un instrumento, pues hace el tintináculo para la Seu de Mallorca
en 1906 es cuando lo entrega. Las campanas hiperboloidales inventadas por él para la Sagrada Familia en 1915 y la matraca del campanario de la cripta de la Colonia Güell en 1916. Estos son elementos, bueno, que aquí los tenemos visualizados. A la izquierda, pues el tintináculo de la Seu de Mallorca, donde hace una campanilla de procesión muy considerable como emblema basilical, con ya un formato de campana que ya no es el formato conocido. Él apuesta inicialmente siempre por lo cilíndrico. En el centro tenemos una campana hiperboloidal de las que han de ir en la torre del nacimiento de la Sagrada Familia, y a la derecha las tinieblas o matracas del campanario de la Colonia Güell, que también es todo un artefacto mecánico muy interesante y que también es un instrumento musical para producir sonido. Pero vamos a centrarnos en el kiosco, que es un poco la primera aportación en este sentido. De este kiosco, como ya os ha expuesto Antonio Sama, pues hay estas dos fotografías, digamos, de su instalación, aquí en comillas, que, bueno, voy a hablar de momento, entraré en detalles sobre el kiosco, pero vamos a centrarnos ya en este sonajero que describía, que es una buena manera de describir este kiosco, puesto que está conformado por 30 campanas concretamente, que son accionadas por el viento, y el mecanismo, incluso quería hacer un dibujo explicativo, pero es que yo creo que es mejor ver la imagen y simplemente comentarla. Hay unas esferas de inercia para que haya un punto de inercia del cuelgue que centra siempre 3 ramas, es como un móvil, es un móvil sonoro, donde luego cuelgan 3 campanas siempre de cada esfera, y estas 3 campanas previamente tienen un plato que es el que provoca, digamos, el empuje con el viento. Pero evidentemente, para que esto no vaya, para hacerlo rendir más, diseña este aro que contiene las 3 cuerdas de suspensión, y las campanas no suenan por badajo, sino por entrechoque entre sí mismas. Esto, evidentemente, hay una influencia oriental, pero tampoco es el sistema oriental. El sistema oriental, es decir, este se lo inventa él. Es parecido, porque el sistema oriental lo que utiliza es el badajo, es el que lleva la vela o plato, y la campana pues está más estática y lo que se mueve es el badajo al viento, ¿no? Y además con un badajo muy ligero para que suenen, pues bueno, como las campanas budistas, etcétera, pues los mensajes o incluso la carta del mensaje que se quiere, digamos, enviar a la atmósfera, pues se cuelga en este sistema. Aquí no, aquí Gaudí diseña como un ingeniero pues este mecanismo de móvil con este conjunto de campanas. Hemos dicho que tenemos estas 2 fotografías, pero en realidad esta sería la otra que pongo el detalle, que ahí también veis el fanal, que antes os ha expuesto Antonio, y aquí veis otra perspectiva para ver que hay un soporte de 4 suspensiones, que son estas 4 esferas que hay colgando de la central del mástil, más 6 mástiles arqueados, de cada una de las cuales cuelgan 3, con lo cual tenemos 3 por 4, 12, más 3 por 6, 18, pues llegamos ahí a las 30 campanas, que también en los documentos se constatan, pero que en las fotos se pueden leer. He deducido, digamos, no la nota exacta todavía, porque esto que os estoy exponiendo en realidad es un work in progress, aún no está muy avanzado, pero no está finalizado. Aquí tengo un esquema de cuántos tipos de campanas hay. En realidad hay 4 tipos que están distribuidos de esta manera, es decir, en el mástil hexagonal
que es este hexágono perimetral, están alternados dos medidas que, esto sí, con la restitución métrica, pues he podido constatar que es el diámetro doble, que es lo que se consigue que un sonido sea la octava del otro y por tanto hay una consonancia tal como se explica en los documentos. Y por tanto la más grande pues tiene una nota y la más pequeña es su octava superior, ¿no? Pero no son las notas más graves. Entonces aquí solo he puesto las medidas para no confundir, porque cuando ves muchas campanas ya no entiendes nada, pero en realidad pongo 3 por cada medida que tenemos ahí. Entonces, siempre las perimetrales son de 3, pero del mismo tamaño. Pero en el cuerpo central, que tiene 4 aspas, ya no son 6, están las campanas mayores, que son 2 en oposición, combinadas con otra, es decir, de la más pequeña pasamos a la siguiente, y esta siguiente la encontramos en la parte superior solo en 2 de los 2 extremos, y finalmente las más grandes son una todavía no suficientemente grande como para ser el doble, que solo hay una en cada uno de los 2 brazos, que es la que pone 1 por, que estas están afinadas a la quinta. Es decir, aquí ya Gaudí demuestra que sabe lo que está haciendo. Es decir, el primer armónico es do, do, sol, do, pues do, do. Hay 2 repeticiones de la octava, sol es la quinta, ¿no? Pues es el primer armónico consonante porque es la coincidencia no a 2, sino a 3 veces una vibración. Entonces, estas que pone 1x es la quinta superior. Y finalmente, las más grandes, que vuelve a ser la octava de la anterior o la cuarta respecto a la anterior. Es decir, hay 3 octavas y entre la más grave y la siguiente más aguda, la primera octava, hay una quinta, pero solo con 2 elementos. Por tanto, realmente es un kiosco que no era un sonido al azar, sino que ya él quería que fuese consonante. De hecho, hay 9 de pequeñas en total, hay 15 medianas, luego hay las 2 quintas, que serían un poco más grandes que estas medianas, y finalmente las 4 grandes, perdón, 2 grandes, que aquí, así 4 grandes, porque aquí solo vemos representada la medida, pero tenéis que pensar que cada punto son 3 campanas. Pero de las grandes solo hay 2 porque la tercera está sustituida por la quinta. Entonces, las grandes, las graves, las que dan el sonido más grave, pues es el que tiene la quinta y luego el refuerzo de 2 octavas más por arriba. Evidentemente, de este sonajero, móvil acústico, etc., Antonio dice, en realidad mi hipótesis es que es el mismo kiosco, porque era un kiosco que se diseñó como una obra de carácter efímero, pero el éxito y el coste que tuvo no era como para decir lo desmonto y lo tiro. Entonces, después de usarse en comillas, que además estaba Eusebio Güell detrás de esto, pues quiso recuperarlo para su finca. Entonces, como que ya se montó primero en Barcelona para verificar que se podía montar en el tiempo que toca y enseñar a los operarios cómo montarlo, es un tema de montar y desmontar, se monta primero en Barcelona por el diseño, que se tardan 15 días en definirlo, y se vuelve a desmontar, se lleva a comillas y por tanto cumple su función. Pero, aunque no nos ha llegado por desgracia, pues tuvieron la feliz idea de decir, no lo vamos a derribar y perder, sino que nos lo traemos a Barcelona y lo ponemos en nuestro jardín. Pero claro, es un diseño que está hecho con tela, la cubierta puede aguantarte semanas, pero no años. Entonces, hace una modificación de la cubierta para que no sea tan efímero, pero toda la base y el sonajero es el mismo. Y aquí es exactamente las mismas campanas, todo es el mismo, incluso está garchat, curvado, torcido, el mástil igual, es exactamente el mismo mástil.
De hecho, en esta imagen, que ahora no sé si sí que la amplío aquí para las campanas, pero voy a ver si puedo entrar. Ahí incluso ya está muy deteriorado. Ven que esto a mí me ha servido para reconstruirlo, que incluso han saltado 2 azulejos, como pueden ver. La madera incluso está ya con aguas, es decir, son los mismos pilares, es exactamente el mismo montaje de base, lo único que cambia es lo que es estrictamente la cubierta, que ya no es de tela ni es articulable, sino que ya lo hacen fijo para que proteja a lo largo del tiempo. Es decir, es el mismo kiosco reutilizado y modificado su cubierta, que ya le pone un trencadís para que ya el agua no penetre en su fondo, y entonces ya lo configura como si estuviese totalmente abatido. Aquí tenemos también otro detalle de estas mismas campanas, que ahora ya desglosadas, pues uno ya puede ver la organización ya no tan caótica, sino que es una organización consonante, y además las grandes, que son las que el sonido perdura más, pues es de las que hay menos, y de las pequeñas, que son las que perdura menos, son de las que hay más. O sea, está todo muy bien pensado. ¿Cómo lo he podido deducir? Bueno, esto en realidad es lo que he hecho es una restitución métrica de la fotografía, que no es cada fotografía que me encuentro a restituir es un mundo aparte, por eso me gusta hacerlo. Si fuese una cosa mecánica, también me gusta hacerlo porque no tiene resolución de momento con los algoritmos que se utilizan. Hay software que te permite hacer una restitución del punto de vista de una fotografía, pero hay una condición, que es que el centro nodal de la fotografía, como en todas las cámaras modernas, está en el centro, es decir, en el eje. Las cámaras que tenemos hoy día, el objetivo siempre está bien centrado en el sensor o en la película, en el centro, pero en las fotografías de esta época tenían un fuelle y lo que hacían era mover y reencuadrar, cosa que permitía además corregir el paralaje. Justamente esta fotografía, que aquí tienen el proceso, bueno, voy a también hacer zoom porque si no, pensaba que lo había hecho automático y veo que no. Me acerco, digamos, porque ahí donde acaba la línea negra, es que no he traído el puntero normal, pero donde en la parte inferior hay una línea muy gruesa, es la que define, digamos, el punto nodal, que está desplazado desde el centro de la fotografía, pues se ha ido casi al extremo de la esquina derecha inferior, ¿no? Por eso no se puede restituir con los softwares actuales, ¿no? La fotografía antigua siempre pasa eso, o una fotografía que ya está recortada, a la que tú la recortas, que es lo que ocurre con la mayoría de la fotografía impresa, ya no tienes la precisión del centro nodal y entonces el número de variables es elevadísimo respecto a poder calcular automáticamente su centro nodal. Entonces yo me lo paso muy bien porque cada fotografía tiene sus características y sus opciones, y en este caso, pues como han podido ver, está restituido el punto de vista y la distancia focal, que es la línea negra, es decir, esto me permite ponerme yo en 3 dimensiones e ir tomando posiciones de los objetos desde la fotografía con el punto de vista, para que entiendan el porqué. Luego vamos a ver el detalle de algunos resultados. Ahora aquí me remito al documento que aportó Antonio Sama, publicado en la Renaixença, y vamos a hacer un pequeño repaso interesante, que es, primero, la descripción de que acusa al exterior una forma hexagonal. Correcto, esto puede parecer no evidente, pero es evidente que es hexagonal. Pero aquí sí que se equivoca, es decir, pone 2 graderías de 4 escalones, pero en realidad hay 5 por gradería, por eso lo he puesto en rojo. Y hay un elemento central que es un sillón de doble respaldo y también asiento, es uno de espaldas al otro, con 2 mesas que en esta fotografía pues se puede ver aquí, ahora lo voy a ampliar también un poco más exagerado. Ven esta parte central que ahora estoy aquí poniendo, se ve
uno de los reclinatorios, un respaldo más con el cojín de la base y una parte de una mesa redonda que había una a cada lado del banco. Y es un banco simétrico que por el otro lado, es decir, podías entablar como dos conversaciones, se dividía en dos, en un lado unas conversaciones y en el otro otras, digamos, como dos grupos. Esto implica que no solo hay estos 6 pilares perimetrales, sino hay 2 pilares centrales que son los que sostienen, o se había hecho tradicionalmente así, es decir, la cúpula en sí misma no actúa como tal, pues ya tiene 2 pilares centrales, pero esto se hacía normalmente en este tipo de glorietas o kioscos. Continuamos, hay más detalles, pero voy a los que me interesa para esta conferencia. En el interior, digamos, se hace también reseña a temas de sonido, musicales, que es una cosa que hace él mucho, y que aquí pues él investiga y pone pues unas corrandas castellanas, aún no estaba declarada la provincia de Cantabria, ¿no? en aquella como tal, entonces aquí, bueno, no sabemos a qué se refiere con castellano, pero yo estoy convencido de que debió hacer una indagación de la música tradicional del lugar. Y entonces una pandereta pues parecida a las de las majoralas del Roser, que siempre iban ilustradas con una pintura al óleo, sobre todo ya en el siglo XIX, pues también hay este elemento de reminiscencia, digamos, musical sonora. Y siguiendo aquí, pues ahí habla del tema de las campanas, pues las brillantísimas bolas de bronce torneado y pulido que cuelgan de la parte exterior de la cúpula y sostienen 30 campanas, esto es correcto, son 30 de la Casa Janer, de diferentes medidas, debidamente afinadas y en armónica combinación, produciendo el contacto de las mismas por el movimiento que les comunica la brisa más suave, es decir, están muy juntas, están anilladas para que no pueda escapar ninguna, digamos, y provocar siempre los bordes, como que además es más efectivo que el badajo directamente, pues cualquier borde en cualquier posición del diámetro externo, con el giro que tenga, da igual, siempre acaba entrechocando y ¡pam! Y como que lo hacen en la parte, digamos, del strict point, el punto de la campana que se dice, pues suenan enseguida, ¿no? Es un complicadísimo templete que, sin apartarse del gusto oriental, que es lo que también hay que matizar, tan apropiado a estas ligeras construcciones, ¿no? De hecho, en la exposición de París de 1867 era un clásico con motivos orientales y atención, ahora aquí no le he puesto la imagen, pero cuando son chinescos no tiene nada que ver con el caso del capricho o el caso típico de los diferentes stands que se montaban, que tenían esta cosa de que era una construcción siempre de madera para que se pudiese montar y desmontar con cierta velocidad, y trasladar incluso y aprovecharlas para otra exposición, poderlas reutilizar siempre. Y aquí también fíjense pues que no deja de haber incluso ese pilar central, en este caso parecido, aunque este es octagonal, de esta exposición, que hay más, no he querido aburrirles. Ahora aquí también aprovecho y un detalle nuevo que nos permite ver, digamos, ya su deterioro en la intemperie, no aguanto suficiente. Aquí ya se ha perdido el mástil central, esta es una fotografía inédita, y ahora aquí, no sé si tengo el detalle, también se ve muy bien todo este cuerpo central. Con los 2 pilares centrales se ve uno de los dos, pero aquí ven, aunque sea muy oscuro, las 2 mesas redondas, una a cada lado del pilar, y estos 2 sillones que estaban. Incluso el hecho de que hay gente subida también te hace ver, aunque la modulación es muy clara porque hay un azulejo de 15x15, que es el módulo que utiliza
Gaudí, ¿no? Y un perro bajando de este templete, ya en su versión instalada en la finca Güell. ¿Qué características tiene más allá este kiosco? Desde el punto de vista ya como una obra que por efímera y provisional es una obra que además, igual que la propia obra del Capricho también, es un manifiesto desde el punto de vista de la arquitectura como ciencia, porque para Gaudí es muy importante poder demostrar que le pueden hacer un encargo para una arquitectura bien lejos de donde él tiene su oficina. Esto es una cosa muy nueva e innovadora. Él considera que, a diferencia de un maestro de obras, que si no estás en la obra no puedes afrontar la construcción, una obra arquitectónica, que de hecho ya lo ha apuntado esto Antonio Sama anteriormente, es el hecho de estos nuevos valores de la arquitectura por el uso doméstico, ¿no? El cliente no ha de ser ni una institución, ni un palacio, ni un templo. Puede ser este templete, puede ser cualquier elemento, una vivienda para un particular. El arquitecto puede poner al servicio de un particular todo el conocimiento. Esto es una cosa nueva de la época y para Gaudí tener encargos aquí le suponía esta demostración. Incluso él explicaba que tenía planos del Capricho, que por desgracia no los tenemos, pues ingentes detalles, o sea, una documentación muy extensa, porque no le hacía falta ir al lugar, ¿no? Para que se construya su obra, la tiene bien documentada con el método científico, las proyecciones, etcétera. No está todo previsto, no está simplemente indicado y esto que se dice, bueno, y sobre la obra improvisamos. No, está la obra perfectamente definida. Entonces, para él conseguir este control y poder también compaginar todas las intervenciones, digamos, de artesanía e industria que requiere una obra, entra con el nuevo concepto moderno de la modulación. Y este templete es muy potente en el sentido de que tiene una modulación clarísima, que evidentemente es el formato de 15 por 15 del azulejo, pero toda la geometría responde a esta modulación que además, al ser hexagonal, la complica. Entonces ahí ya saben que normalmente pues hay la relación 2:1 respecto diagonal y la altura, ¿no? o el lado. Entonces, cuando trabajas con un triángulo equilátero respecto a su altura, ¿no? Pero él utiliza también todas estas relaciones y por eso también decide que sea hexagonal, etcétera, ¿no? Y que además la numeración sea siempre múltiplo de 3 y no de 2 únicamente. Y en realidad está, porque han de pensar que en realidad es una división de la rotación de 360 grados a 12 direcciones por igual, ¿no? Y todo esto encaja modularmente y geométricamente y con medidas, es decir, el radio principal ya es 1,5 metros, ¿no? El azulejo es de 15, pues el radio es de 1,5 metros, ¿no? Pero además también a nivel de geometría este elemento que yo lo tengo ya modelado, lo que es la base, porque la parte de la altura tiene deformaciones y ya aún no he sido capaz de decidirme, porque soy así, voy muy a poco expresamente para no cometer errores. Digamos que la estereotomía también que utilizan esta madera en todo este montaje, donde son piezas que han de estar. Hay que pensar que no es una arquitectura que se construye y tú puedes solucionar un chaflán y resolver un problema, un detalle y ya está. Aquí se tiene que montar, desmontar y volver a montar, como mínimo estas 2 veces, que luego tenemos la prueba de que se vuelve a montar una tercera vez, ¿no? A desmontar, tercera y cuarta vez, ¿no? Entonces, claro, cada encaje de estereotomía de la madera pues es tremendo. Y todo así él lo utiliza como método ornamental, ¿eh? Y ahora
voy a acercarme. Fíjense en las basas de las columnas, las que son las exteriores. Las interiores son una variación que todavía no me he atrevido a definir como ya definitiva, pero fíjense en las tornapuntas también para aguantar, o el corte, es un corte octogonal, muy poliédrico todo, como se puede ver. ¿Por qué? Porque de hecho, antes hablaba de Antonio Rovira y Rabassa, pero él estudió, antes de entrar en arquitectura, hacía geometría descriptiva y en la carrera las aplicaciones de la geometría descriptiva, pero cuando él estudió con Castellaro, que fue su profesor de geometría descriptiva en la Facultad de Ciencias, todo lo que utilizan todos el tratado de francés, digamos, de uno de los discípulos de Gaspar Monge, que es Leroy, y es una obra muy usada en ingeniería, en todas las ingenierías en Europa y en Estados Unidos también. La primera parte, o sea, Gaspar Monge se centra, y Leroy en consecuencia sobre todo, e incluso riza el rizo con el tema de las superficies y las curvas, pero justamente toda la parte poliédrica es la que su profesor de descriptiva decide hacer un método aparte porque queda incompleto, es decir, le falta sacarle el jugo, ¿no? Con lo cual sabemos que Gaudí todo este tema de los poliedros ya lo estudió antes de entrar en arquitectura, los 2 cursos obligatorios, y ahí en esta obra ya se ve este control geométrico-espacial poliédrico, porque tienes una distribución que ya no es cartesiana, ya no estás a 4 direcciones, o a 2 direcciones, perdón, sino que ya estás a 3 direcciones más otras 3 subdivididas, ¿no? Y además le añade la base cuadrada como uso modular y de grosores de madera, y por tanto también combina hexágono, octógono, que es complicado, ¿eh? No se piensen que es inmediato. Esto uno también toma conciencia cuando se ve obligado a modelar. Es decir, cuando dices tengo que construir esto virtualmente, te das cuenta del nivel de control del espacio que tenía Gaudí en aquella época, ¿eh? Aquí, fíjense las tornapuntas, ¿no? Bueno, evidentemente esta es más ornamental, pero fíjense en la parte más constructiva, pues estas tornapuntas, la geometría que llegan a tener, y es una tornapunta, ¿no? Aquí la vemos también más de perfil para que se hagan una idea de cómo combina el giro a 45 grados o el corte octogonal en los otros paramentos. Pero bueno, esto digamos es para que vean este elemento, todo lo que conlleva en sí como elemento simple ya, más todo el contexto de su uso, de la actividad para la que estuvo prevista, etcétera, ¿no? Ya, pero solo la pieza ya tiene un valor de detalle y de conocimiento tremendo. Pero ahora voy a pasar ya a la segunda parte, que es el tema de los contrapesos sonoros que se encuentran en los ventanales del Capriccio, que yo incluso, empezando por mí mismo, pensaba, bueno, yo creo que se ha exagerado la voluntad expresa de que esto fuese un elemento sonoro, ¿no? Pero bueno, cuando analizas te das cuenta de que efectivamente no es ni casual, es totalmente buscado, ¿no? Ahora verán por qué. Vamos por pasos. Aquí tienen el sistema de que hay zonas donde se reúnen. Cada ventana tiene 2 contrapesos laterales con unas poleas en el sentido del plano, es decir, sostienen por un lado y por el otro lado los 2 contrapesos por cada ventana. Pero al haber una exterior y una interior, siempre se reúne 2 veces el contrapeso. Pero si hay una ventana, si es un montante de la ventana
donde hay ventana a cada lado, es cuando se reúnen además no 2 sino 4. Y por guía, de entrada ya hay una primera cosa a notar, que es que este cuadrilátero que hay aquí vacío para los contrapesos, que ahora están sonando tal como entrechocan entre sí, tal como entrechocan, es el sonido estricto del entrechoque. Están juntos y por temas de guiaje lo ideal hubiese sido, no le costaba nada poner un separador y poner una guía incluso para el contrapeso, pero ya hay esta voluntad de que queden libres y puedan entrechocar entre sí. Es decir, con lo sofisticado que es el mecanismo, lo propio hubiese sido, pues incluso para poder engrasar, etcétera, haber separado claramente, que no chocasen. Incluso podrías decir, oye, que esto puede molestar, ¿no? Si tú abres una puerta y pues ya de entrada ya hay esta manera de entender el sistema, ¿no? Ahí tienen las poleas que van del contrapeso por la parte exterior a la ventana, ¿no? Este es el detalle de la polea, que es una polea que está más torneada, es decir, para que vean también el nivel de sofisticación, es decir, no le costaba nada separar los contrapesos, incluso hacerlos con otra forma. Vamos a analizar cómo son estos contrapesos, ¿no? La mayoría de ellos, aunque tienen pequeños ajustes, porque evidentemente han de equilibrar el peso de la ventana, pues la longitud es 1112 milímetros, por tanto, 11,2 centímetros. Entonces, claro, dices, ¿y por qué esta medida? Bueno, pues primero porque tiene que pesar lo que ha de pesar, porque la ventana pesa lo que pesa, pero va más allá. Es decir, este es su peso, son 4,3 kilos, más o menos. Una densidad que es la del acero forjado, no el acero laminado, sino el forjado. En realidad son barras de forja de 25 milímetros de diámetro y están, por tanto, han sido elaboradas no industrialmente, sino están hechas una a una. Esta es la longitud que teníamos. Aquí ven incluso el típico laminado de las barras de forjador, que es un material que normalmente está pensado para que tú lo tengas con una medida suficientemente homogénea y luego pues con el calentamiento y los golpes le vas cambiando, adaptando, girando, torciendo, etcétera. Entonces la cabeza en realidad está conformada por golpes de forja, es decir, están picadas a eje. Se pone al rojo vivo y se le dan golpes, por eso tienen esta hinchazón, porque tiene una doble función, pero bueno, relativamente, ahí es donde quiero llegar. Tiene una doble función. Una, evidentemente, dar más margen al sistema de enganche, pero con 2 centímetros y medio hay de sobra, con 26, perdón, hay de sobras. Bueno, pero funcionalmente significa. Pero también es un empotrador, es decir, cuando tú tienes una barra vibrátil, esta necesita, para que tenga una vibración libre adecuada, que esto es una cosa que ya en el siglo, a los años 50 del siglo XIX, ya está teorizada incluso con ecuaciones diferenciales, y se podía buscar los puntos nodales en una barra, y por tanto se podía saber, para un grosor se podía calcular. Eran libros típicos de ingeniería que estaban en todas las bibliotecas de todas las universidades, ¿no? Pero esto lo que hace es que es una cosa que se pone de moda con los relojes de salón,
que se hace con varillas muy finas, pero tienen un empotramiento y han de empotrar. Cuando tú las haces suspendidas, si tienes un incremento de masa en la parte donde suspendes, hace que se acerque más a esa vibración típica de campana de reloj de mesa. Aquí tienen, digamos, esto sería la fotogrametría para tener las medidas exactas, y ahí tienen la fotografía detallada de una cabeza de estas, que aquí en este caso además tiene la típica grieta de haberse forjado y de haberse aplastado a base de golpes. Por tanto, cada campana está ahí testeada una a una por un forjador. Ahí tienen el detalle de cómo está agujereada para pasar el hilo y, bueno, no es un hilo, para pasar la cuerda, pero es una cuerda de cuero. Bueno, una cosa que hice hace 2 años fue decir, bueno, pues vamos a registrar el sonido que tiene esta campana, ¿no? Y es sorprendente porque verán, ya solo por el sonido, todo que como que el envío, digamos, de los datos de mi pantalla al monitor me hace un corte que no lo hemos podido suprimir. Hará un corte, es una lástima, pero yo creo que nos podemos hacer la idea igualmente. Vamos a ver cómo suena. Bueno, voy a intentarlo de nuevo. Como que solo es la muestra típica, pero bueno, habrá más ocasiones. De hecho, suena que nos recuerda a una campana de reloj. Es un sonido que no es el que tiene previsto Gaudí. Es decir, tiene previsto que sea un sonido consonante, pero si tú la suspendes y la picas como una campana tubular, pues realmente suena como una campana. Incluso se parece más a una campana que una campana tubular. Una campana tubular es una pseudo campana y una campana, esta campana de barra realmente evoca una campana de campanario convencional, ¿no? Lo sorprendente es lo siguiente, ¿no? Estos, digamos, es el espectro de frecuencias con las notas principales. Los picos más altos son los que más intensidad tienen. Yo lo tengo chafado así para que me quepa, está comprimido verticalmente, pero en realidad se separan más la altura, la montaña más baja de la montaña más alta. La montaña más alta, el pico más alto y con aguja, es un La 5, que ahí abajo tienen la frecuencia estricta de un La con afinación de 440, que es la de la época, y la que se tiende más al 442, pero es la frecuencia de la época. Y fíjense que es la nota de referencia musical de siempre. La orquesta, cuando empieza a afinar, han de tener en cuenta que esto es la casa de un músico. Estos entrechoques son justo el La de referencia que se utiliza para cualquier concierto, para cualquier cosa, musicalmente hablando. También he de deciros que actualmente yo como músico pongo en crisis la estupidez de afinar las orquestas desde el La que da el oboe, como si fuese el más estable. Esto viene de la orquesta barroca, que tenía sentido, pero es una tradición que se ha ido conservando. Pero igualmente hoy las orquestas, el oboe hace la comedia de dar un La y lo cogen todo el resto de las orquestas, cuando evidentemente comparado con el violín es más estable, pero no nos pasemos tampoco con el oboe. Pero bueno, en todo caso es la referencia musical, aunque es el La estricto del 440 es el 3. Aquí además hay otros, esto que he marcado en color amarillo es que hay exactamente una quinta, pero exacta, y por eso tiene este sonido tan parecido al de una campana. Y luego hay una tercera mayor, que es la frecuencia de la derecha, y que coinciden, es decir, abajo tengo las frecuencias, ahí tienen el La3, que son 440 hercios, 440 hercios, allí solos, no hay ningún pico que coincida, ¿no? Y luego la octava tampoco, pero en cambio la sobreoctava está clavada ahí con una quinta y una tercera mayor. Claro, esto es lo que le da, y además el pico más alto es la nota nominal, es decir, si ahora esto lo entendiese como una campana, tendría que decir que la barra del capricho es un La,
es un La5, que es normal que sea el 5 porque los metales siempre, conseguir un La3 sería una bestia de peso y de volumen, ¿no? Pero esto es muy sorprendente, ¿no? Es decir, cuando te miras también los estudios que hay de cuando se sacan las ecuaciones diferenciales, bueno, a través de la resolución de ecuaciones diferenciales se sacan, y con la integración, etcétera, se saca la manera de poder prever barras con nota, que esto ya cuando Gaudí está haciendo ya se sabía hace 20 años. Pues para mí es muy notorio este efecto que está buscadísimo. Y que, puestos a hacer un entrechoque, Gaudí no lo dejaba al azar, es decir, ya estaba buscando qué sonido era el adecuado, ya había en el kiosco, ya había decidido esta consonancia, ya había decidido unas notas concretas de la campana. Pues aquí, con corte, consigue exactamente lo mismo. Bueno, tenía un zoom y no me acordaba. Bueno, yo me he tomado la libertad, además, de imaginarme ya este sistema, porque suena muy bien, he de reconocer que suena muy bien, como barra. Y, bueno, pues he querido hacer la prueba de decir, bueno, ¿qué pasa si hago un escalado, o como si quisiese hacer un pequeño carrilón de orquesta? Pues montar que hay dos sistemas. El uno es el de la ley de la similitud, donde, de hecho, la curva que hace, digamos, inferior es una curva exponencial, porque es con temperamento igual, y la relación, digamos, de frecuencias y la división siempre es exponencial de base 2, porque el intervalo 2 es el de la octava, y entonces los 12 intervalos intermedios, pues has de 2 elevado a la n dividido por 12, que es el sistema del temperamento, y por eso da esta curva que la vemos en los tubos de los órganos, en muchas cosas, ¿no? O en las mismas arpas, etc. La versión de la izquierda es la que porque la de la derecha comporta mucho más esfuerzo, digamos, de cálculo, pero el de la izquierda es muy inmediato, que es el de la similitud, que es el que vamos a ir ahora con varios ejemplos que iré poniendo, que se cortarán un poco, pero es por este tema de ahora. Vamos a ver qué pasa. ¿A qué se ha apagado allí? Bueno, aquí he hecho la broma de simular un reloj, porque en realidad he estado imitando el Big Ben porque de hecho el origen de las campanas de reloj de barra es precisamente imitar el Big Ben en las casas, para poderte traer el campanario a las casas, ¿no? Las primeras patentes salen de este ejercicio, ¿no? Entonces he dicho, voy a probar el típico reloj de sala, que de hecho le tengo rabia porque tenemos melodías locales, no hace falta ir a buscar la londinense, pero es la que se hizo comercialmente más ahora otra. Bueno, esto es la escala. Bueno, he acabado en menor porque tenía ganas. Y luego he puesto una melodía.
Bueno, ya han oído, han visto que ese contrapeso, que aparentemente no es nada más que un contrapeso, es muchísimo más que un contrapeso. Pero, perdona un momento, que no me queda claro, pero ¿toda la escala está en los contrapesos? No. Yo he cogido... ¿Está la escala completa? No, claro. Simplemente... No, siempre todas son la misma nota. Todo el rato está dándole el la de referencia, que además a principios, finales del siglo XIX y principios del XX, pues había también es un error musical de el oído absoluto, tener siempre el la claro, pues en las ventanas del capricho siempre está dándose. Piensen que también el teléfono, esto se ha hecho obsesivamente muchas veces, el teléfono que utilizábamos antes que esto, el que tú descolgabas, el pu, que salía también es el la perfecto, se hacía, es como una sí, es unas ganas, es una cosa muy típica de si tienes que escoger una nota, pues la referencia siempre es el la, ¿no? Lo que pasa es que yo he hecho el ejercicio porque realmente el sonido que saca esta pieza suena exactamente como una campana, y entonces he hecho este ejercicio de decir, bueno, si ahora hicieses un corte para cada una de las notas, pues esto sonaría así. Entonces, fíjense que es como un carillón muy perfecto, ¿eh? Y con esto acabo. Aquí pongo una imagen de, en la época de Gaudí, cómo se hacía el análisis espectral de los sobre. Este que han visto que yo he hecho, lo he tenido que hacer lo hago con un programa mío, aunque hay software comercial y alguna cosa libre que lo hace, pero yo me lo he hecho para que trabajo con proporciones. Ahí está un poco el éxito de los análisis musicales, pero normalmente siempre son espectros con picos y un valor de frecuencia. Pero en la época de Gaudí, que no había este sistema, digamos, no se utilizaban las series de Fourier, había este aparato, que es el que utilizó él, que es con unas velas, y entonces los resonadores a la que entraban en consonancia, si se movía la vela, quedaba registrado y podías anotar que esa frecuencia estaba en el sonido que estabas, y acababas sacando el espectro igual que lo hago yo ahora informáticamente. Es para que también no se piense que lo hacían todo empíricamente y de cualquier manera, ¿eh? Es decir, es una cosa conocida en la época, era emergente, y por eso en los años 1860 y poco, pues esto se patentaba, se construían alternativas, digamos, tímbricas musicales con idiófonos, etcétera. Es una cosa que es muy propia de la época en que Gaudí empezó a trabajar, ya como consolidada. Y esto es todo. Bueno, esto es todo. Esto solo es la punta de un iceberg, ¿eh? Esto, por desgracia, no es todo. Gracias. Bueno, y si quieren hacer preguntas también pueden, ¿eh? A ver. Sí. Bueno, pues nada, después de la presentación que has hecho, yo creo que la pregunta que queda en el aire es ¿hasta qué punto Gaudí sabía de música o tenía alguien que le aconsejaba al hacer los instrumentos o a planear, ¿no?, el sonido? Porque yo no recuerdo ninguna noticia sobre formación musical de Gaudí. No sé lo que piensas tú. Si sabía solfeo o sabía. Bueno, es que esto en realidad va más allá. No hace falta ser intérprete, digamos. Es un tema más de física, en realidad. No es yo tengo que saber, no, dices, bueno, tengo que conseguir esta nota, y sí que se asesoró, aparte de que utilizaba bibliografía a mansalva, de hecho se asesoró. Y ya esto ya más tarde, 1905 o 6, pues
ya trabajaba con Francesc Pujol, etc. Es decir, ya tenía compañeros músicos que cuando él tenía una duda la preguntaba. Él, lo que evidentemente no era un intérprete musical, pero sí que sabía la parte, digamos, física de la música, que es un tema que se enseñaba, es decir, también en su libro de física del Ganot, todo esto lo explica. Todo esto está en los libros de texto de cuando era estudiante, de antes de la carrera incluso, de los 2 años, con los 2 años, digamos, previos a arquitectura, ya es un temario que estudiaban todos en la Facultad de Ciencias. De hecho, no lo he explicado, creo, mucho, pero yo tengo un ejemplar que tiene de un profesor que luego fue profesor en el seminario y también en la Facultad de Ciencias, que seguramente es su firma y sus números de anotaciones también con este mismo temario, que es los libros que sabemos que él estudió con ellos, los de física. Es decir, por ejemplo, los que fabrican campanas, en realidad la mayoría no son músicos. Y en cambio les dices, tienes que hacerme un do, y saben cómo hacerte un do. Pero en este caso sabemos que las campanas del kiosco fueron de la casa Janer y claro, no sé si él les dio instrucciones o es Janer la que le contó cómo había que montar, ¿no? Hombre, no creo que él, si lo que buscaba es algo que sonase, que querría que sonase bien y de hecho es lo que digo, es la teoría de proporciones. Al final casi no son ni siquiera, yo no he especulado ni siquiera qué nota podía ser, porque tengo un error de precisión que es mucho más grande que el de la nota, es decir, los centímetros que me puedo desviar hacen que la nota pase de una a otra enseguida. Entonces dices, era un do, no lo puedo asegurar porque puede ser un sí o un re, pero la teoría de proporciones, igual que se estudiaba para los órdenes y las proporciones modulares, en música se hace todo este razonamiento de las proporciones, que es la consonancia por multiplicidad de 2, 3, 4, 5. En realidad, para sacar una escala armónica, solo tienes que coger una frecuencia, por ejemplo, 440, y la multiplicas por 2, por 3, por 4, por 5, por números enteros y te salen. O sea, es una cosa muy asequible. Y no hace falta que digas, bueno, es que llevo 5 años tocando en una orquesta para es un tema muy teórico, muy conceptual, típico de, que es lo que también yo encuentro a faltar de la universidad del siglo XIX, que ahora en Oxford ahora vuelven al siglo XIX y cuando nosotros hemos ido a buscar, ahora está de moda volver atrás, ¿no? Pues en esa época es esta cosa del conocimiento que te permite entonces generar estas maravillas, por ejemplo. A ver, la exposición hace un recorrido, digamos, por estos elementos, digamos, que no son fáciles de ver o que han desaparecido, y también se utiliza este sistema para hacer entender a todos los públicos aquello que es muy farragoso, que es muy complicado de entender, pero que cuando tú lo ves ya deja de serlo porque lo estás visualizando. Entonces, hay dos partes más. Las más importantes son la recreación del obrador, con su método, es decir, Gaudí, para poder ser tan operativo con la geometría. En realidad, ahora yo siempre digo, bueno, ahora tenemos el ordenador, modelas en 3D, lo miras, lo cambias y puedes ir muy rápido haciendo operaciones que con la geometría descriptiva clásica necesitabas días, ¿no? Y lo resuelves en 30 segundos, ¿no? La proporción es esta, 30 segundos es a una mañana entera, ¿no? Claro, Gaudí se espabiló y de hecho hizo como si fuese un ordenador analógico, porque no era un ordenador,
pero para la geometría utilizaba recursos proyectivos con la luz para rápidamente resolver una sección, para rápidamente evaluar una superficie, y por eso pudo descubrir más de 100 años atrás un montón de cosas de la geometría que aún son nuevas, muchas de ellas, ¿no? Porque tenía estos métodos. Entonces esto se explica en una sala que es interactiva, donde además se exponen pues, las principales superficies de uso de Gaudí, ¿no? Esto es en una sala y, por ejemplo, en una sala previa, que es uno de los ejemplos que traigo aquí, pues hay un tema de esta modulación que hemos visto ya en el kiosco, pues en Bellesguard, que es una escenografía que lo que hace ver es que todo aquello es como arbitrario, pero está en realidad todo modulado para poder garantizar el uso de moldes para la decoración. Entonces aquí, por ejemplo, te aparece no una maqueta, es la fotogrametría estricta de la Torre Bellesguard, pero la vemos en pequeño, pero es como si fuese de verdad, es fotográfica. Y entonces se superponen, por ejemplo, pues esta modulación que no solo la hacía en planta, sino era como una jaula tridimensional, es decir, que lo mismo que le pasa al kiosco, no es un encaje en planta modular, no, es en planta y en alzado, es decir, en las 3 dimensiones, ¿no? Dentro de este obrador, pues evidentemente se evalúan también todas estas superficies interesantes. Y llavors, en el último espacio es donde se hace un recorrido por 4 obras no construidas. Una es la fuente esta monumental, otra es las misiones de Tánger, que ha sido un trabajo que es con el que más me ¿cómo se llama esto?, asombrado de cómo a través de tener que modelar un edificio puedes aprender y ver que todo lo que se ha escrito hasta ahora está equivocado, mal o inverso, ¿no? Y que aportará, digamos, nuevos datos sobre las misiones franciscanas de Tánger, que es como dicen una previa, pero no en realidad es otro proyecto diferente a la Sagrada Familia, ¿no? Después también está el Paraninfo y finalmente está el Hotel Attraction, que también rompe los esquemas. Se ha hecho mucha bibliografía, muchas exposiciones, muchas maquetas, incluso modelos virtuales sobre el rascacielos de Nueva York, pero también todo basado en una equivocación que es una interpretación personal de Matamala, que le dio más del doble de la altura que en realidad tenía el proyecto, del cual estrictamente atribuibles a Gaudí solo hay 6 bocetos. Y todo lo otro, que es lo que se ha utilizado para todas las exposiciones, toda la bibliografía, son una interpretación personal de Matamala que en aquella época, pues para poder competir y que tuviese sentido hablar de un rascacielos extraordinario, pues le dio la altura de 360 metros, pero que en realidad son 155, que ya en Nueva York en el 1908 ya hubiese sido el edificio más alto, pero cuando Matamala aspiraba a que le encargasen participar en un proyecto de a ver si construían finalmente esto en Nueva York, pues le dio ahí, venga, vamos a hacer, si tenemos esta altura digamos de forjados, pues hacemos el doble para cada sala, o sea, un sinsentido que un poco rompe el esquema. Además, todo el tema de las oberturas nunca ha sido correcto, pero porque todo el mundo se ha basado en el modelo de Matamala, y entonces aquí se podrá descubrir pues que se avanza incluso al Guggenheim, porque hace una rampa en realidad la función del hotel no es un hotel como lo entendemos, sino es un centro cultural, Y entonces hay una sala superior de exposiciones inmensa, como el Guggenheim, que se hizo después por el Wright en Nueva York, pues con también una rampa helicoidal que en el caso de Wright se va expandiendo, pero aquí se va contrayendo por la funícula de carga del edificio, pero con unos ventanales enormes y que, ya les digo, no tiene nada que ver con la visualización que tiene todo el mundo del Hotel Attraction. Esto es un resumen muy,
muy vasto, porque hay mucho más contenido que del que se puedan imaginar. Por poner un poquito en contexto también, que Galdric es, aparte de ser comisario del año Gaudí en Cataluña y a nivel nacional, es comisario de esta exposición organizada por Mediapro, que se inaugura el día 21 de septiembre, que se llama Gaudí Code, y que Código Gaudí, y que todos los edificios de Gaudí participan en ella. El contenido va a ser muy, muy interesante. Y bueno, es esa conexión que queríamos darle a la figura de Gaudí con el mundo de la tecnología, ¿no? como herramienta, ¿no? Para explicar también su... Sí, bueno, es el hecho de que Gaudí siempre utilizaba la tecnología punta del momento, pues era una cosa obligada, es una directriz del año, pues mostrar a Gaudí pues con la tecnología más avanzada. De hecho, esto es viable ahora, pero no se piensen si hace medio año no era tan viable. Es con estos nuevos modelos de realidad aumentada porque no alcanzaban una calidad suficiente como para hacer lo que hemos hecho aquí. Esto es a partir de un modelo muy reciente de gafas de manera comercial y asequible para su uso, ¿no? Entonces, Gaudí, que es el uso de la ciencia y la tecnología al arte, pues tenía mucha lógica utilizar esta tecnología, que evidentemente si estuviese aquí Gaudí ya haría meses que estaría haciéndolas servir para conseguir algo más de lo normal, ¿no? Y la información está en la página spy-imagina.com. Se inaugura el 21 de septiembre en Barcelona, y luego la idea es que itinere a otras ciudades, pero todavía no se sabe a dónde. O sea, lo mejor, ¿no?, es ir sobre seguro y hacer una escapada a Barcelona. Sí, es spy-imagina.com. Y ahora, bueno, pues como buenamente podamos, nos acercamos a probarlas. ¿Las vamos pasando? Sí.